Una vez más con ustedes, amables oyentes, para traerles un mensaje extraído de las Santas Escrituras. ¿Es Dios el culpable del pecado? Entendemos claramente que la Biblia, el tema de hoy vamos a llamarlo la fuente del pecado. ¿Es Dios el culpable del pecado? ¿Es Dios el culpable de que estemos hoy afligidos y derrotados por causa del pecado? Entendemos claramente que la Biblia no creó el problema del pecado. El pecado estuvo en el mundo mucho antes de que la Biblia fuera escrita. Si la Biblia no hubiera sido escrita o si no fuera verdad, aún así tendríamos hoy el problema del pecado en nuestras manos y estaríamos todos arruinados, porque el pecado lo que trae es ruina, vergüenza, confusión, derrota, miseria, pobreza, crimen. Pero yo voy a decirles a ustedes en el nombre del Señor Jesús que el pecado no empezó en Dios, ni Dios creó al hombre para que pecara. Eso no es cierto. El pecado empezó con la rebelión del diablo allá en el cielo, y esto lo testifican los profetas Isaías y Ezequiel en su capítulo 14 y en su capítulo 28 Ezequiel. Allí se demuestra que el pecado no empieza en el hombre. El primer pecador fue el diablo, Satanás, y este fue el que indujo al hombre a pecar y a rebelarse contra Dios. Pero le voy a decir lo siguiente: nunca Dios ha pecado, ni es el autor del pecado. Le voy a citar la Escritura, porque ella excluye completamente a Dios de tal cosa. Vamos a leer unos textos para comprobarle que el pecado no procede de Dios. En el libro de Job, el capítulo 34 y el verso 10 dice: lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dios nunca podrá pecar porque Él es santo. Y dice la Biblia en Isaías 6:3, dice: y los ángeles repetían a voces diciendo: santo, 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 Señor Jehová de los ejércitos. Cuando la Biblia habla de 3 veces santo, no se está refiriendo a ninguna trinidad. Tres veces santo quiere decir santísimo. Entonces dice el escritor sagrado allá en Deuteronomios 32:4, dice: no hay en él injusticia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Ahora, el Salmo 92, verso 15, testifica diciendo: para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él nunca ha habido injusticia. Dios no puede ser tentado con la maldad, amable oyente. No podemos culpar a Dios de la maldad del hombre. Ni tienta a él, ni es tentado por la maldad, ni tienta a ningún hombre. La tentación viene es cuando alguno es tentado. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cristo aborrece el pecado. Por eso Dios nos llamó a vivir una vida en santidad, porque donde hay pecado no está el Señor. La Biblia dice: porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y más adelantico dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas que ustedes practican, yo las aborrezco, dice el Señor. Y a la luz de todo esto, sería blasfemia el decir que Dios es el autor del pecado. Ahora, a fin de que el pecado sea pecado en el sentido de que haya culpabilidad ligada a él, debe ser un acto
lo libre de un ser responsable. Uno que entienda la diferencia entre el bien y el mal. Esto es lo que se llama una actitud moral. Por eso en el cristiano tiene que haber una verdadera ética moral y espiritual. Entonces, el conocimiento divino hace que el hombre sea libertado de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que ni aún en los ángeles confía, porque en los ángeles también hubo maldad y hubo pecado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Al ver que nadie, que ninguna institución podía libertarlo del pecado, Él mismo se vino. Él abandonó su cielo, si me permite la expresión. Abandonó su cielo y se vino a buscar al miserable pecador. Él, miren lo que dice la Escritura. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesucristo, por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a libertar a los cautivos, a reventar sus prisiones, a abrirle la cárcel a los presos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable del Señor, que es la gracia. Y la gracia es ese favor inmerecido que ninguno de nosotros merecía. La gracia vino del cielo desde las manos de Dios para podernos acercar, para poder que el hombre se pudiera acercar a Dios. La gracia es un favor, es un regalazo que Dios nos dio, porque por la gracia podemos acercarnos a Dios, y la gracia es la que salva al pecador, la gracia de Dios naturalmente. Los hombres nacimos destituidos de la gloria de Dios, nacimos en pecado, nacimos en tinieblas, llegamos muertos en delitos y en pecados, pero principalmente Cristo, al resucitar de la tumba, nos resucitó a nosotros juntamente con Él. Por gracia soy salvo. Ya no estamos muertos. Ahora Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa gracia que se derramó sobre nosotros nos ha libertado de las gruesas ataduras, de las esposas y de las cadenas inmensas del pecado. Cristo fue el que vino a abrirle la cárcel a los presos, a libertar a los cautivos por el diablo. Fue Jesucristo el que se tomó la bondad, la gentileza, el amor de venirnos a buscar y a salvar. A Él le debemos. Él no es culpable del pecado. El pecado lo importó Satanás del cielo a la tierra y contaminó a todos los hombres de este planeta. Pero por eso tuvo que venir Cristo. El profeta Ezequiel, hablando de esto, dijo: ¿qué haré yo ahora cuando mi pueblo es llevado cautivo? Yo mismo iré y buscaré a mis ovejas. Nadie nos buscó, nadie se preocupó por nosotros cuando nos vieron caídos en nuestra desgracia por causa del pecado. Por causa de nuestra rebelión fuimos molidos, destituidos de la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿cuál de las instituciones humanas se motivó a sacarnos del río cuando el río de la maldad, nos llevaba cuesta abajo? Nadie. Todo lo único que hicieron fue vernos partir a la eternidad sin la esperanza de la salvación, sin quien nos dirigiera, nos organizara, estructurara a una vida buena. El pecado lo único que hizo fue arruinarnos y apartarnos de Dios definitivamente. Por eso fue Él el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso fue Él el que tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para pagar el pecado que se exigía por nosotros. Querido oyente, querido amable, si a alguien le debemos un favor enorme, es al Señor Jesucristo.
Fue Él el que vino a darnos vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Fue Él el que dio su vida a cambio de la suya, para redimirnos de la horrenda condenación que había sobre nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios no es el culpable del pecado. El pecado fue importado desde el cielo por el mismo diablo, quien arruinó a toda la creación, y por causa de ese pecado todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo se tomó la bondad, la misericordia de restaurarnos a una vida de temor de Dios y de santidad. No lo olvide, Jesucristo no es el autor del pecado. El autor de pecado es el mismo diablo que sigue gobernando a los hombres que no han creído el Evangelio, que han rechazado la justicia de Dios a través de Jesucristo. Hoy Dios nos invita a volvernos a Él de corazón. Él es el único que vino a perdonar nuestros pecados. Solo en Él hay perdón y remisión de pecados por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Dios les bendiga y les guarde a todos.